No todas las curiosidades son ciertas. Hay rumores y curiosidades falsas en Disneyland. Y hoy precisamente vamos a hablar acerca de eso. Todos esos datos que creen que son ciertos, pero que en realidad nunca lo fueron. Acompáñame en este recorrido por el parque y te voy a mostrar la verdad detrás de esas historias. Bienvenidos a ¿Qué Pluto Día? Yo soy Alejandro Sevilla y como pueden ver me encuentro en Disneyland con un tema bueno, interesante, porque me voy a corregir hasta yo mismo, amigos. Hay datos y curiosidades que yo les he estado compartiendo por años y que resulta que se han desmentido. ¿Pero por qué? ¿Quién nos está mintiendo? ¿Yo les estoy mintiendo? Bueno, eso no. Créanme que no inventaría un dato curioso simplemente por hacer un video. Pero inclusive yo me he sentido timado, por así decirlo. Les voy a explicar qué es lo que pasa y hay mitos inclusive también que mucha gente ha creído por años y bueno, ya se han estado desmintiendo. Pero te quiero recordar también que soy agente de viajes y te puedo ayudar a planear tu próxima visita a los parques. Más adelante te voy a dar más información acerca de eso. Por lo pronto, recuerda también queplutodía.com y todas mis redes sociales, Que Pluto Día. Y es que la historia de Disneyland está llena de anécdotas y datos que suenan tan reales que mucha gente los cree sin dudar. Imagínate, 70 años de estas historias. Pero ¿es realidad, es mito o simplemente una exageración para embellecer la historia? La verdad es que muchas de las historias no pasaron como pensamos o como nos las cuentan. Y no solo aquí en Disneyland. Pero bueno, el tema hoy aquí es este parque. Así que acompáñame. La palabra Imagineer es sinónimo de Disney y muchos pensamos que nació aquí, pero no es así. El término lo creó en los años 40 la empresa Alcoa para describir la mezcla de imaginación e ingeniería. O sea, al final del día sí tiene el mismo significado. Esta empresa hacía productos de aluminio y en la descripción decían que para crearlo estaban haciendo una mezcla de imaginación e ingeniería. Imagineering le llamaron. Lo que debió suceder es que uno de los allegados a Walt, que trabajaba con él, vio un reportaje, un artículo que se hizo en una revista hablando de esta compañía y del término Imagineering, y entonces lo adoptaron porque dijeron, claro, es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Disney no lo registró como marca hasta 1989. Inclusive si ven la forma en la que lo utilizan, le llaman Walt Disney Imagineering. Este me duele porque por años yo he inclusive comunicado este dato curioso que resulta que no lo es. Inclusive lo acabo de mencionar en el último video de historia o de datos curiosos para el 70 aniversario. En la reciente exhibición Evolution of a Dream que se encuentra aquí en el Opera House, el dato curioso dice que antes de llamarse Disneyland, cuando el plan era enfrente del estudio, se iba a llamar Mickey Mouse Park. Y aquí creo que lo que está sucediendo es que se están juntando dos datos curiosos. Y justo viendo esta exhibición me percaté que aquí, en el primer plano de cómo iba a ser el parque frente al estudio Disney en Burbank, por ningún lugar dice Mickey Mouse Park. Acá tampoco. En ningún lugar encontramos Mickey Mouse Park. Nada más marcamos que hacia allá abajo es Griffith Park. Esto es lo que iba a ser el estudio en Burbank. Igual acá. Y allá está la marca de, ahí está el Disney Studio y luego enfrente y está todo, pero cuando ya llegamos, igual, esto es el tercer sketch que tenemos de cómo iba a ser el parque frente al estudio Disney. Es quien nos mintió. Creo que es uno de esos datos, en este caso, como ya te decía, que se combinó. Que a lo mejor en algún momento Walt sí dijo Mickey Mouse Park y también en un principio iba a ser enfrente del estudio y ya después se unieron. Pero como podemos ver, la idea frente al estudio desde mucho tiempo atrás, de los primeros bocetos, ya se iba a llamar Disneyland. Oigan, y voy a aprovechar que estoy aquí en esta zona, en el Opera House, viendo esta exhibición y acá está a un lado la oportunidad de ver a Walt Disney para hablar acerca de un mito, que a este punto yo creo que ya todo el mundo sabe que es un mito y nadie se lo cree, y es que Walt Disney está congelado criogenéticamente y luego dicen que está debajo del castillo o que está debajo de Piratas del Caribe. Ese genuinamente nunca me lo creí. Que sí tiene es un animatronic que pueden venir a visitar.
Amigos, este es un buen momento para recordarte que le puedes dar like a este video y que eso me va a ayudar muchísimo con el algoritmo para que más personas puedan llegar a él. Y si no lo has hecho también, suscríbete. El punto dorado debajo del castillo no es el centro del parque. Por mucho tiempo se ha comentado o yo había escuchado que el punto dorado que está debajo del castillo es conocido como el centro del parque. Aquí está. Este es el punto dorado al que todo mundo nos referíamos. Y digo nos referíamos porque yo era uno de los que decía eso. Ese es el punto dorado. Ese tan solo es un punto de alineación que se utilizó en la construcción del parque para que estuviera alineado el castillo con Main Street. El verdadero punto central del parque no está muy lejos. Por allá detrás es en el hub, o lo que conocemos como el hub, o donde está la estatua de Walt y Mickey. Y realmente es el centro exacto. El parque sigue creciendo y se sigue ampliando. Entonces, no hay tal cosa como el centro del parque, o al menos no es ahí debajo del castillo. El reloj del castillo está detenido a la hora en la que murió Walt. Falso ese dato. El mito o el dato falso es que el día que murió Walt se detuvo, o adrede, ¿no? Detuvieron el reloj justo a la hora en la que murió. En realidad es que este reloj se instaló por allá de 1996 y no funcionó, o al menos no ha funcionado, o funciona y se detiene. No tiene ningún simbolismo especial, es solo un detalle decorativo. Por dentro el Matterhorn tiene una cancha de básquetbol. Falso, aunque un poquito cierto. Por años ese fue el dato curioso, eso es lo que decíamos inclusive muchos. Adentro del Matterhorn hay una cancha de básquetbol. Es muy importante cómo utilizamos las palabras porque esto es cierto, pero al mismo tiempo no de esa forma. Y pudimos verlo en el documental de Imagineering Story, que es de las pocas veces en las que hemos visto tomas de adentro. Por ahí de repente había fotografías en las cuales ya se podía ver el interior y no es una cancha de básquetbol, es un aro en un espacio en el cual pues a lo mejor pudieran usarlo, pero no precisamente como una cancha para jugar. Entonces sí hay un aro de básquetbol ahí, no hay una cancha. Amigos, y este es un buen momento para recordarles que soy agente de viaje certificado por PCO Travel y trabajo directamente con Disney, con Universal y con algunos otros proveedores que pueden ayudarte a tener las mejores vacaciones. Conmigo tus vacaciones no te van a costar ni un centavo más de lo que te costaría si tú reservas solo. Pero si me permites ayudarte, reservas conmigo, compras tus boletos conmigo, entonces vas a tener todos mis servicios como agente completamente gratis. ¿Y estos cuáles son? Pues son mis guías escritas, mi asesoría, todos mis consejos. Tenemos videollamadas de asesoría muy buenas para que tú sepas qué hacer cuando vengas a los parques. Tenemos seguimiento por WhatsApp desde antes y durante tu viaje y los itinerarios personalizados para que sepas qué hacer cuando vengas a los parques. Recuerda, aquí está saliendo el código QR para que puedas hacer tu cotización. Entre 24 y 48 horas yo me estaré comunicando contigo con tu cotización y pudiéramos platicar y empezar a organizar tu viaje. En Disneyland está prohibida la goma de mascar. De nuevo, esto es algo de lo cual ya hemos hablado y las palabras y cómo las usamos son muy importantes, porque no, la goma de mascar no está prohibida. Tú puedes traer goma de mascar. Lo que está, digámoslo así, prohibido o lo que no vas a encontrar es que aquí te vendan la goma de mascar, ¿sí? Pero no quiere decir que esté prohibido y tú no puedas entrar con tu propia goma de mascar. Los personajes de Toy Story se tiran al piso si gritas "Andy's coming" o "Ahí viene Andy". Falso. Definitivamente falso. Este rumor empezó a crecer mucho hace 10 años y no, en general no sé qué tan rumor o no sea, pero se hizo viral y muy popular una fotografía donde estaban en el suelo junto con una persona y entonces todo el mundo empezó a decir: si te los encuentras, diles que ahí viene Andy para que se tiren al suelo. De todo lo que estuve investigando para ver qué tan cierto es esto, no, a ver, de entrada a mí me dice mi sentido común que no, porque simplemente no se van a tirar al suelo los personajes. Así simplemente usar sentido común. Pero estuve investigando para ver qué tan cierto es y lo que escuchaba es que sí en algún momento lo llegaron a hacer.
se tomaron una foto, se popularizó y como ahora todo el mundo lo está pidiendo, entonces ahora todo el mundo creía que era una norma y que para todo, o sea, lo que yo creo es que por ahí sucedió una vez, tomaron una foto, se volvió viral y entonces ahora todo el mundo cree que es algo que van a estar haciendo constantemente. Pero simplemente piénsenlo, no se van a tirar al suelo. La primera vez que se llenó Rivers of America se consumió toda el agua. Falso, o al menos un poquito embellecido para que sea más interesante la historia. Y este dato o esta corrección la acabo de aprender porque en el video del aniversario que hice con datos curiosos incluí este dato y no es precisamente así como lo contaron. A ver, sí había noción de que algo así iba a pasar y al final del día la tierra se estuvo preparando y se estuvo poniendo arcilla y digamos que se tenía que llenar, se tenía que absorber, era parte del proceso. ¿Qué fue? El 10º aniversario del parque, empezaron a reunir historias de cast members para ver si encontraban este tipo de historias o datos curiosos para poder publicar y utilizarlo, ¿verdad? La teoría de este imaginador es que algún cast member que estaba por aquí o alguna persona que le tocó estar en ese entonces se sorprendió y creyó que había sido de manera accidental, ¿saben? Cuando, en general, de entrada, de un día para otro, no absorbió todo y llegaron y dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué se absorbió el agua? Era algo que ya sabían que iba a pasar y lo terminaron corrigiendo. Pero, o más que corrigiendo, era parte del proceso. Y eso es lo interesante de estos datos. Este ejemplo en específico, que es una historia que se recolectó hace 60 años y que se contó de una forma que que lo hacía más interesante, ¿saben? Que yo te diga, en el proceso tuvieron que poner arcilla y llenarlo y hasta que eventualmente ya no absorbía el agua. No es tan interesante a que yo te diga, ¿sabías que la primera vez que se llenó los ríos de América, al otro día llegaron y no había agua? Y en ese momento se dieron cuenta que tenían que poner una capa de arcilla. Por supuesto, eso es más interesante y eso sucede más de lo que pensamos, en especial con estos datos curiosos. Y como puedes ver, la historia de Disneyland no solamente se escribe en los libros, también se cuenta de boca en boca. Pero muchos de estos mitos, lo curioso es que realmente nacieron de algún punto real, pero después se fueron exagerando tanto que se convierten en falsas curiosidades. Y para mí eso es lo que hace interesante a este parque, que tiene mucha historia. En algunos casos, sea real o no. ¿Qué te pareció? ¿Cuántos conocías? ¿Cuántos no sabías que eran falsos? ¿Te quedaste igual de sorprendido como yo? Te invito a que veas alguno de estos videos en los que te estoy poniendo más historia, más datos curiosos. Ojo, si escuchas alguno de estos que yo ya te di en el pasado, al menos tú ya vas a saber que eran falsos. Déjame en los comentarios si tú conoces algún otro dato curioso y que ahora ya te hace dudar si es real o no. Yo soy Alejandro Sevilla, estuvimos pasando un Pluto día. Nos vemos en el próximo video.